Vamos a predicar en esta mañana bajo el título Una verdadera unidad. La Biblia nos habla en esta mañana a través de los escritos del apóstol Pablo, hablándole a los corintios. Había una dificultad en la iglesia de los corintios. Y la dificultad que estaba pasando era que había discusiones entre ellos. Discusiones que parecían cosas bobas o cosas pequeñas, pero que van dañando la congregación, van dañando la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo se da cuenta de esto, los exhorta, los reprende a causa de lo que ellos estaban haciendo. Si nosotros nos adelantamos un poco, nos damos cuenta que era lo que estaba aconteciendo en ese lugar. El versículo 12 dice, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, o yo de Cefa, y yo de Cristo. Había una discusión entre ellos acerca de con quién se habían convertido, quién les había predicado. Y esta discusión los estaba llevando a qué? Apartarse de la realidad o de la verdad del evangelio, del verdadero evangelio. Y esto lo vemos hoy en día. Esto está pasando hoy en día. La gente ha quitado la mirada de Cristo y ha empezado a poner su mirada en los hombres. Creen más en los hombres que en Dios. Yo he escuchado gente que defiende a sus líderes y eso es bueno, pero llegan al extremo de que piensan que sus líderes pareciera que fuera el mismo Dios. Y ya dejan de escuchar la palabra de Dios por escuchar palabras de hombre. Y esto estaba pasando en la iglesia de los corintios. Los que eran de Cefa defendían a Cefa. Los que se habían convertido a través de Pablo defendían a Pablo, pero se estaban olvidando de que quien había muerto por cada uno de ellos era Jesucristo. Y eso es lo que hoy en día tiene que darse cuenta la iglesia, que el único que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy podamos estar en este lugar y tengamos la oportunidad de escuchar su palabra y de arrepentirnos si hemos pecado en contra de él. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Pero había discusiones y esto estaba desuniendo a la iglesia. Y hay gente que dice: a mí me gusta cómo canta tal persona. Y otros dicen: a mí me gusta cómo canta tal. A mí me gusta cómo predica el pastor. A mí me gusta cómo predica la pastora. Y se van desuniendo y se hacen grupitos dentro de la iglesia. Y esto no está bien. Y esto era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, cortando estas cosas. Porque allí es donde empezamos a ver la desunión en la iglesia. Porque hay gente que cuando predica una persona le gusta, pero a otros no les gusta. Y esto no se puede dar en la iglesia, porque todos somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, pero Jesucristo es la cabeza. Y como Jesucristo es la cabeza, tú tienes que mirar hacia arriba, porque la cabeza está arriba. Pero nos dedicamos a mirar lo que está aquí abajo en la tierra. Y lo que está aquí abajo en la tierra muchas veces nos defrauda. Muchas veces nos confunde. Muchas veces pensamos una cosa de una persona, pero vemos otra cosa. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué te deprime? ¿O por qué te congojas cuando ves estas cosas? Porque has dejado de ver la cabeza, que es Cristo Jesús.
Y esto está pasando hoy en día en las iglesias. Porque hay tantos desanimados. Porque hay tantos que dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque dejan de ver a Cristo. Y nosotros tenemos que estar unidos con Cristo. Si la iglesia está unida a Cristo, no habrá desunión en la iglesia. No habrá dificultades en la iglesia. No se darán estas cosas que unos dirán: yo soy de Dailer, yo soy de Miguel, yo soy de Juana, yo soy de José, como estaba pasando aquí. Porque hay mucha gente que dice así. Hoy en día, la gente no dice: yo me congrego en la iglesia, Jesucristo rompe las cadenas. Sino que dicen: yo me congrego en la iglesia del pastor no sé quién. Yo me congrego en la iglesia del pastor no sé quién. Yo me congrego en la iglesia de no sé quién. Pero la iglesia es de Cristo. Pero hemos perdido el sentido y le queremos dar a los hombres un nombre que no tienen aquí en la tierra. Y por eso es que muchas veces, cuando ponemos tanta confianza en los hombres, por eso a veces porque somos seres humanos, y por seres humanos nos equivocamos. Por muy líderes que seamos, por muy evangelistas que seamos, por muy profetas que seamos, nos equivocamos. Pero cuando ustedes ven las equivocaciones en uno porque ponen mucho la mirada en el ser humano, entonces también, ¿qué les pasa? Que entonces decaen en su vida espiritual, porque han puesto la confianza en el hombre. Y cuando el ser humano pone la confianza en el otro hombre y no en Dios, ¿qué pasa? Que tiene una confianza vana o una fe vana. Pero cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús, echamos para adelante, caiga quien caiga. Y a su nombre, y a su nombre. Vamos a estar buscando en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Es muy cortico, vayan buscando y yo se los voy a leer. Dice: yo y mi Padre, uno somos. ¿Quién está hablando? Jesús. No es como dicen muchas veces los pentecostales, que Jesús y el Padre son el mismo. El Espíritu Santo son el mismo para ellos. Pero nosotros sabemos que son tres. Pero aunque son tres, todos tienen un solo pensar y un solo sentir, como dice aquí la Escritura. En una misma mente y en un mismo parecer. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre piensan igual. Siempre sienten igual. Y eso es lo que Cristo quiere que haga su iglesia. Que su iglesia siempre tenga un mismo pensamiento. Leímos en capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 de Corintios, donde estábamos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma ¿qué? Y porque unos hablan una cosa y otros hablan otra. ¿Por qué? Porque no hay una unidad en la iglesia. Y la iglesia debe estar unida. Unida. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos. La iglesia tiene que tener una perfección en la unidad. Si recordamos ayer nos dedicamos a hacer algo. Nos dedicamos a hacer esa plantilla, ese piso. Pero todo lo que lo estábamos haciendo queriendo que quedara de la mejor manera, ¿verdad? Y los que quizás no estaban haciendo, cogiendo la pala o cogiendo la arena, quizás estaban intercediendo y pidiéndole a Dios que todo quedara de la mejor manera. Porque todos queríamos que quedara lo mejor porque era para Dios.
Así tiene que ser la iglesia. No solamente para hacer algo físico, pero en lo espiritual también tenemos que esforzarnos para que todas las cosas nos salgan bien y lo hagamos de la mejor manera y que todos alcancemos a llegar a la estatura del nivel de Cristo. ¿Y cómo podemos alcanzar a llegar a eso? Viviendo una vida que unida en Cristo Jesús. Que no nos esforcemos solamente por unas cosas y por otras cosas no. Y a su nombre. San Juan 17. Versículo 21. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dándonos cátedra el mismo Cristo, enseñándonos cómo tenemos que ser en la iglesia. Uno solo. Si somos un poco, ¿verdad? Somos demasiados. Quizás cada quien tiene una idea. Cada quien tiene un carácter diferente. Cada quien tiene una forma de pensar diferente. Pero ¿qué es lo que quiere Cristo? Que tú cambies tu forma de pensar, tu carácter, y que empieces a tener la forma de pensar de Cristo y el carácter de Cristo. Eso es lo que quiere. Porque eso es lo que dice la Escritura. Que así como nosotros somos uno, ellos son uno. Eso lo dice el mismo Cristo, hablando con el Padre. Y si ellos son uno, que son Dios, nosotros tenemos, que somos, que estamos aquí en la tierra y que estamos luchando, peleando por nuestra salvación, necesitamos ser uno como iglesia. Que nos dolamos, que cuando le pasa algo al hermano, yo también lo sienta. Eso tiene que pasar en la iglesia. Esa es la verdadera unidad. Pero no que cuando a mi hermano le pasa algo, él verá a ver lo que hace. Eso no es estar unido con tu hermano. Me debe doler lo que le pasa a mi hermano. Lo debo de sentir. La Biblia hablando sobre la unidad, acerca de un hombre llamado Bartimeo. La Biblia relata que Jesús había llegado a Jericó. Y cuando Jesús está en Jericó, empieza a hacer señales y prodigios en ese lugar. Pero acontece algo, que cuando ya Jesús va saliendo de Jericó, dice que en el camino hay un hombre llamado Bartimeo. Este hombre tenía 3 problemas. Este hombre tenía 3 dificultades. Y ustedes me dirán, pero tú estás hablando de la unidad. ¿Qué tiene que ver Bartimeo con esto? La Biblia dice que este hombre Bartimeo tenía un problema que era muy fácil de identificar o de ver. Y era que era ciego. Primera dificultad que tenía este hombre. Segundo, la Biblia dice que estaba ¿qué? En el camino, a la orilla del camino. O sea que no estaba en el camino. Y tercera dificultad, dice que era ¿qué? Mendigo, o sea que era pobre. Tenía 3 dificultades este hombre. Y en las 3 dificultades que tenía, parecía que no encontraba la solución para ella. Pero yo les decía algo ahorita. La iglesia debe de dolerse. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo. Y cuando algo le pasa a la parte del cuerpo, todo el cuerpo se duele. Cuando usted está haciendo quizás una silla, y esa silla necesita para hacerla ¿qué? Madera, clavo y un martillo.
Y muchas veces cuando el carpintero está haciendo la silla, se golpea el dedo, pero no solamente le duele el dedo, sino que le duele todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo siente el golpe que se da en el dedo. Y así tiene que ser la iglesia. ¿Y qué tiene que ver esto con Bartimeo el ciego? Tiene que ver mucho. Porque Bartimeo tenía un problema y era que era ciego. Pero cuando Jesús venía saliendo, la Biblia dice algo acerca de este hombre. Que este hombre escuchó que Jesús el Nazareno venía saliendo de Jericó y que venía pasando cerca de donde él estaba mendigando. ¿Y qué pasó cuando este hombre escucha esto? Dice que empezó a gritar y a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, hermano, pero todavía no entiendo qué quieres dar a entender esto con Bartimeo y la unidad. Tiene que ver mucho y ustedes lo entenderán ahora. El cuerpo se duele, ¿verdad? Cuando algo le pasa. Y el cuerpo estaba dolido, ¿por qué? Porque Bartimeo tenía una dificultad y era que era ciego. Pero el ojo no fue el que escuchó que Jesús venía. Ni mucho menos lo vio porque no veía. Pero el oído, cuando escuchó que venía Jesús, inmediatamente paró la oreja, como nosotros decimos. Y dijo: esta es la oportunidad para que este cuerpo empiece a funcionar como debe de andar. Porque la iglesia no puede andar a media. La iglesia no puede andar a medio paso. La iglesia tiene que andar pareja y derecha delante del Señor. Y cuando Bartimeo escucha que va pasando Jesús, una parte de su cuerpo se activó inmediatamente y escuchó que Jesús venía y le dijo a la boca: boca, empieza a gritar, que este es el tiempo de que nosotros empecemos a ver. Y lo que tiene que ver la iglesia en estos tiempos es esto: que si tú sientes que Jesús va a acercar o va pasando cerca de donde tú estás, no lo puedes dejar pasar. Tienes que activar todo tu cuerpo. Tienes que activar todos tus sentidos para que Jesús no se pase. Y la dificultad que tú tienes se empiece a activar o a mejorar o a restaurar. Y el oído estaba escuchando. Y el oído le decía a la boca, quizás, estoy parafraseando, quizás le decía a la boca: boca, sigue gritando, yo todavía sigo escuchando qué va pasando. Y el ojo, aunque no veía, le decía: no dejen de gritar, no dejen de escuchar, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Y cuando tú veas un hermano que se quiera levantar y está nuevamente que quiera decaer, tú tienes que seguir diciéndole: sigue intentándolo, yo sigo escuchando que Jesús se está pasando. Pero algo también hay allí. Porque hay mucha gente que se pega de esto para echarle culpa a otro. Y dice: no, yo me caí porque tal hermano no me ayudó. Esto porque por culpa de tal hermano. Esto fue por no sé quién. Esto fue por el diablo. Pero ya tú caíste. Pero tú tienes que tener las ganas de levantarte. Para que Jesús se detenga cuando tú estás clamando, tú tienes que tener ganas ¿de qué? De levantarte. Y lo que tenía la gana de Bartimeo era de ver nuevamente. Porque cuando Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quiere que te haga? Y dice que recobre la vista. O sea que Bartimeo toda la vida no había sido ciego. Bartimeo había visto y él quería nuevamente ver. Pero Bartimeo tenía tantas ganas de ver que él no cesaba de gritar, él no cesaba de clamar. Y aunque había unas oposiciones, porque hay mucha gente que cuando se quiere levantar o cuando está intentando levantarse y ve las oposiciones, se detiene, se calla, no sigue clamando, no sigue pidiendo a Dios. Pero este hombre, el que decía: cállate, este hombre seguía clamando y gritando y decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Todos tus miembros se
tienen que unir para levantarte. No es que tu vista quiera levantarse, pero tu boca no. No es que tu boca quiera clamar, pero tus ojos no. Todos se tienen que unir. Todos se tienen que ayudar. Todos tienen que acompañarse para que Jesús se detenga. Y quizás el oído ya escuchaba que ya Jesús iba pasando lejos. Pero decía, aún escucho, aunque despacito, boca, sigue gritando más duro, sigue gritando más duro. Ya aparece, ya aparece. Y llegó el momento en que la boca, el oído escuchó que Jesús se detuvo y que alguien llegó donde estaba él y le dijo, ven, Él te llama. Cuando la iglesia se une, ve el fruto, hermano. Cuando la iglesia se une, ve el fruto del esfuerzo que hace. Y el oído, porque los ojos todavía no veían, el oído escuchó que le dijeron, ven, Él te llama. Y cuando escuchó el oído, ven, que Él te llama, quizás el oído le dijo, boca, gracias por no callarte. Dile al hermano que está a tu lado, gracias porque tú nunca has cesado de orar por mí. Me caí, pero seguiste pidiéndole a Dios que me levantara. Me caí, pero seguiste diciéndole a Dios, levántalo porque tú vas a hacer algo en él. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. No me quedé quieto porque ya espera a ver qué hace. Cuántas veces lo ha ayudado y no ha querido. Pero la boca seguía clamando. Y decía, ojo, aguántate, no te desanimes, sigue creyendo, ojo, sigue creyendo que tú vas a ver. Yo sigo clamando, yo sigo gritando, y el oído seguía diciendo, yo sigo oyendo, yo sigo oyendo, yo sigo oyendo que Jesús va pasando. Pero ahí estaban todos unidos, por un solo esfuerzo, por un solo propósito. Y el propósito era que los ojos volvieran a recobrar la vista. Allí estaban luchando. Había una multitud, la Biblia dice que había una multitud que estaba ¿qué? Apretando a Jesús. Que quizás no dejaban que la boca gritara hasta allá y el eco llegara hasta donde estaba Jesús. Pero Jesús vio la persistencia. Jesús vio el ánimo, las ganas que tenían de querer recibir un milagro. Pero tú tienes que anhelarlo. Tú no puedes quedarte allí pensando que otro lo tiene que hacer por ti. Tú también tienes que esforzarte y unirte al que está levantado. Pero nos quedamos ahí. Yo voy a tener un sueño y cuando tenga el sueño me levanto, Dios me levanta. Únete a las partes de tu cuerpo que quieren levantarse. Porque hay partes de ti que claman a Dios, que claman la presencia de Dios. Pero hay partes de ti que no quieren. Esas que no quieren, las partes que quieren tienen que ayudarlas a que se levanten. Esa es la verdadera unidad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y la Biblia dice que Jesús se detuvo. Y cuando Jesús se detiene, llevan al ciego Bartimeo. Y el ciego Bartimeo, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Inmediatamente, él no iba a decir, yo quiero un carro y una moto. Porque hay gente que se pone a pedir falsedades. El ciego Bartimeo lo que dijo es, yo quiero recobrar la vista. Yo no grité, ni puse mi oído finito para recibir un carro y una moto o una casa. Yo grité y puse mi oído finito, fue para recobrar mi vista. Y eso fue lo que recibió este hombre. La segunda parte
El segundo problema que tenía el ciego Bartimeo, que les decía ahorita, era que estaba ¿qué? A la orilla del camino. Cuando ya recibe la vista, el ciego Bartimeo dice que ya no se quedó a la orilla del camino, sino que ahora andaba en el camino, ahora estaba restaurado, ahora se había levantado, ahora estaba siguiendo a Cristo, ahora está alabando a Cristo, ahora está sirviendo a Cristo, y el que se levanta empieza a servirle a Jesucristo. Tercer problema que tenía, era pobre, era mendigo. Yo escuché una prédica una vez de un hombre que decía que las personas que decía que era hijo de no sé quién o se le daba el nombre, era porque tenían propiedades o tenía dinero. Pero la Biblia me dice aquí que el ciego Bartimeo era un mendigo. Eso quiere decir que si su familia tenía plata, a él lo habían dejado sin nada por estar ciego. Pero aunque había quedado sin nada, ya había recibido dos cosas. La primera cosa era recobrar la vista. La segunda cosa era que ya no estaba a la orilla del camino, ahora andaba en el camino. Y el que anda en el camino, dice la Biblia, que es heredero y coheredero de toda la riqueza de nuestro Señor. Ahora no era pobre, ahora lo tenía todo, porque tenía a Cristo. Y a su nombre. Todo esto se logra cuando tú te unes con un solo pensar y un solo sentir. Ahí se logran todas estas cosas. Pero no nos podemos quedar allí postrados. Vuelvo y le repito algo. Para que esto te acontezca, tú tienes que anhelarlo. Tú tienes que quererlo. No es forzado. Nadie te va a levantar porque tú quieras, porque te tienen que obligar a levantarte. Tú tienes que querer levantarte. Tú tienes que querer que eso acontezca en tu vida. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo quiero cortar un poco el mensaje en esta mañana. Vamos al libro de Éxodo. Capítulo 17. Y a su nombre. No se quede callado. Versículo 12. 17:12 dice: y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro a otro. Así hubo en sus manos ¿qué? Hubo ¿qué? Firmeza, ¿verdad? La Biblia habla que después de que el pueblo murmuró en contra de Moisés y había una división en el pueblo por causa de que no tenían agua, Dios le da el agua al pueblo. Pero Dios no podía dejar al pueblo sin castigo. ¿Por qué? Porque habían dejado de creer en Dios. Y dice la Biblia que en Refidim, allá donde habían recibido el agua de la roca, cuando Moisés golpea la roca y bota el agua, allí se les armó una guerra, hermano. Algo peor que la escasez del agua que estaban viviendo. Y dice la Biblia que Amalek se levantó en contra de Israel. Y estaba ahí al frente a pie de batalla. Y la Biblia dice que ellos estaban allí porque querían pelear en contra de Israel. Y dice la Biblia que Moisés le dijo a Josué: escógete varones y sale y pelea contra Amalek. Moisés le dice a Josué: escoge gente que vaya a pelear, gente que luche, gente que mire y que salve a sus hijos, que salve a su esposa. Había una guerra en ese lugar.
Todos tenían que estar unidos ahora. Se había acabado la murmuración, se había acabado todo lo que habían hecho antes, porque ahora había un enemigo al frente y tenían que estar unidos para poder pelear en contra del enemigo que se les había puesto. Y el enemigo se llamaba Amalek. Y a su nombre. E hizo Josué como le dijo Moisés. Josué no hizo como le dio la gana. Porque muchas veces el pastor le dice algo a la oveja y la oveja hace lo que le da la gana. Esto no es unidad. Lo que tú piensas, aparte de lo que se te ha enviado, esto no es unido con el que te envió. Porque muchas veces la oveja hace lo que le da la gana. Se le dice es así y hace lo que quiere, hermano. Se le reprende porque está actuando mal y se molesta. Pero Josué no hizo así, sino que la Biblia dice que Josué hizo como Moisés le mandó. ¿Por qué? Porque tenían que estar unidos. Había una batalla. Hermano, nosotros estamos en pie de batalla todos los días. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Tú tienes que hacer lo que Cristo ha mandado que tú hagas. O que tú piensas que estamos de shopping o estamos de vacaciones. Estamos en una batalla diaria. Por eso tenemos que estar unidos. El que tiene la espada tiene que estar cerca del que tiene el escudo, porque el escudo te va a guardar de que otro te golpee. No, pero el que tiene la espada se va por allá lejos. Y el que tiene el escudo dice, yo me cubro yo solo. Esto no es así, hermano. Tenemos que pelear todo porque tenemos un solo enemigo y se llama Satanás, que Jehová lo reprenda. Así que Israel tenía que estar unido, hermano. Tenían que pelear la batalla como nunca, unidos. Si caminaban para acá, todos tenían que ir para allá. Si iban para acá, todos para acá. La batalla estaba recia, hermano. Moisés se quedó en la cumbre del collado, o sea, no alto. Y allá estaba Aarón y Hur, junto con Moisés. La batalla estaba fuerte, hermano, pero Moisés tenía sus manos levantadas. Pero la Biblia dice que Moisés le dijo a Josué, ve a la batalla y yo subiré a la cumbre del collado y allí tendré la vara que Jehová me ha dado. O sea que Moisés estaba en la cumbre, pero tenía la vara en alto, hermano. Imagínense el peso de esa vara en las manos. Y él allí soportando y viendo que la batalla iban ganando, pero las manos se iban cansando, porque hay gente que piensa que los pastores no se cansan. Hay gente que piensa que el evangelista no se cansa. Hay gente que piensa que el hermanito no se cansa. La gente también se cansa. Y ahí estaba el hombre, Moisés, con las manos arriba, teniendo la vara, hermano. Pero el hombre, como es hombre, también se cansa, se agota. Y dice la Biblia que Moisés empezó a bajar las manos. Y Moisés se dio cuenta que cuando bajó las manos, Amalek empezó a prevalecer en contra de Israel. Le iban ganando la batalla a Israel. Y Moisés ya no tenía fuerza, pero la levantaba a la fuerza y le decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Y ahí estaba Hur y estaba Aarón y estaban viendo que Moisés no podía, hasta que ellos alcanzaron a notar que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo prevalecía. Entonces ellos, como unidos en un solo pensamiento, dijeron, ¿qué vamos a hacer? No estamos perdiendo la batalla, Moisés se está cansando, ¿qué vamos a hacer? Y dice la Biblia que cogieron una piedra, sentaron a Moisés ahí, y uno se puso a un lado y el otro se puso al otro y sostenían las manos de Moisés. Cuando el pastor se canse, el pastor necesita unas ovejas que estén dispuestas a que le sostengan la mano. Porque nada más estamos acostumbrados a traer problemas a la iglesia. Nada más estamos acostumbrados a eso. La Biblia dice que Moisés era el que dirigía al pueblo. Y Moisés juzgaba al pueblo. Dice la Biblia que Jetro, su suegro, llegó. Y cuando Moisés está juzgando al pueblo, Jetro empieza a ver que ya son como las de la mañana.
Y ya de tarde, y está Moisés todavía ahí sentado, juzgando y la gente trayendo problemas, trayendo dificultad. Ayúdame, Moisés, mira que no sé quién me hizo esto, mira que no sé quién me hizo esto. Y Josué todavía ahí sentado, y Jetro empezó a mirar esto y llamó a Moisés, Moisés, ven acá. Esto que estás haciendo está malo, Moisés. Oye, Moisés, ¿cómo tú te quedas todo el día ahí sentado? Juzgando el pueblo, esto te va a agotar, esto te va a cansar, vas a coger rabia que ya no vas a poder. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a querer estar en la presencia de Dios, hermano. El hombre que está acostumbrado a vivir en la presencia de Dios no puede durar tanto tiempo sentado en un lugar y mucho menos trayéndole problemas, hermano. Pero Moisés estaba ahí todo el día, sin orar, hermano, sin orar. El hombre que tenía la comunión con Dios ahora estaba sin orar, pero está solucionándole problemas a otro. Y Jetro lo ve, y le dice así, no. Cuando quieras ver te vas a enfriar, porque hay gente que dura todo el día sin orar. Hay gente que vive así. Y se llama cristiano. Y le dice, ¿cómo estás, hermano? Estoy bien. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. ¿Cuál victoria si no has orado? Tú tienes que unirte con el Señor y la única manera de unirte con el Señor es en la oración. Pero no oras. Te vas para la calle. Empiezas a hablar barbaridades con otros, pero no hablas con Cristo. ¿Cómo pretendes que tú vas a amar a Dios si no tienes comunión con Él? No hablas con Él. ¿Cómo lo vas a conocer? Y ahí estaba Moisés, todo el día. Entonces Jetro le dijo, Moisés, yo te voy a dar un consejo y escúchame. Jetro no era judío, pero Jetro estaba siendo usado por Dios. Jetro le dijo, escoge varones, no cualquiera, porque el pastor no puede coger a cualquiera aunque el otro se moleste porque no lo cogieron a él. El pastor tiene que coger gente que vea, que tenga el mismo pensamiento, que piense lo mismo que él, que sienta lo mismo que él, que crea lo mismo que él. Porque hay gente que está en la iglesia pero no cree que la santidad es por dentro y por fuera. Y dice que está unido. ¿Cuál unido si tú piensas otra cosa y el pastor piensa otra cosa? Para que tú te unas a mí, tú tienes que creer que la santidad es por dentro y por fuera. Pero si no, andamos divididos. Hacemos un clamor y yo estoy haciendo el clamor aquí. Y yo estoy parado aquí y los que están allá dicen, vamos a orar por hermano, vamos a orar por esto, vamos a orar por esta cosa, hermano, vamos a orar por no sé quién que está enfermo allá. Y piden todas las peticiones. Pero el que está aquí está clamando por lo que le pidieron. Pero el que está allá está pensando en el arroz que no tengo para mañana, que no tengo. ¿Cuál unidad hay allí? ¿Qué oración va a escucharte Dios? Si tú estás pensando otra cosa, hay una desunión en medio de la oración. Todo eso tiene que meditarse. Por eso es que no se responden las peticiones muchas veces. Si no lo sabías, ve sabiéndolo. Que no solamente yo clamo y pongo mi gritería. Tiene que haber una unidad. La Biblia dice que en el libro de Hechos, capítulo 2, que cuando esperaban la llegada del Espíritu Santo, dice que todos estaban, ¿qué? Unánimes, ¿qué? Juntos. Todos pensaban lo mismo, todos querían lo mismo, todos estaban esperando lo mismo. Pero hay gente que está esperando que Dios se mueva en el culto, y hay gente que está esperando el que se caiga y se parte la cabeza. Todos estaban unánimes juntos. Y dice la Biblia que cuando llegó el Espíritu Santo hubo un estruendo. Y todos fueron invertidos en el Espíritu Santo. Los que no recibieron el Espíritu Santo ese día era porque no estaban unidos. Los que no sienten a Dios en medio del culto es porque no están unidos con Dios, hermano. Tú tienes que unirte a Dios para poder sentir a Dios. Pero allí estaba Moisés sentado,
escuchando problemas. Cuando Moisés iba a orar, ya que se desocupaba, pensaba era Moisés acordarse de ese poco problema. Y empezaba a decirle quizás a Dios, mira, no sé quién me dijo esto, no sé quién me dijo esto, no sé quién me dijo esto. No tenía tiempo Moisés para hablar con Dios como tenía que hablar. Por eso es que los líderes necesitan gente que le ayude. Y Jetro le dijo, búscate hombres idóneos. Y Moisés cogió 70 hombres, ancianos de Israel, y los puso de jefe de 1000, de jefe de 100, y así. Y dice, cuando que ellos juzguen los problemas menores y los problemas mayores, sí que te los traigan a ti, Moisés. Pero cuando te quieran traer los problemas mayores, ya tú tienes la respuesta porque ya tú has ido a Dios y ya Dios te ha dicho. Pero cuando tú no has ido a Dios, ¿qué vas a decir? ¿Qué respuesta vas a dar? Quizás Moisés algún día iba a terminar juzgando de manera equivocada. ¿Por qué? Porque tú juzgas bien cuando tú tienes una comunión con Dios. Pero ahí estaba Moisés. Todo el día escuchando, pero no escuchaba a Dios. Jetro se dio cuenta de esto. Tú y yo necesitamos tiempo con Dios. Necesitamos unirnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Repite conmigo en esta hora. Yo necesito pegarme o unirme al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para así ser un hombre prosperado y en victoria. Pero hay gente que no tiene comunión con Dios y dice que está unido a Dios. La Biblia dice que cuando Pedro fue encarcelado, dice que ya habían matado a Jacobo, hermano de Juan. Pero la iglesia, cuando coge preso a Pedro, dice que empezaron a orar por Pedro. Todos empezaron a clamar por Pedro. Todos empezaron a orar sin cesar por Pedro. Y esto hizo que un ángel llegara y liberara a Pedro. Hay gente que está atada, hay gente que está encarcelada en los problemas, en el pecado, en tantas cosas. Y necesita una iglesia que empiece a clamar sin cesar para que salgan libres, hermano. Tú que te sientes encarcelado, pide oración. Pide oración. No te quedes callado. Sé como el ciego Bartimeo. No dejes que Jesús se vaya. No dejes que Jesús se pase. Necesitamos estar unidos, hermano. Póngase en pie en esta hora. Denle un fuerte aplauso al Señor. Señor, te damos gracias, Padre Celestial.